Lectura de la Constitución Política de la República de Panamá. Título: Derechos y deberes individuales y sociales. Capítulo: Garantías fundamentales, del artículo 33 hasta el artículo 55. Artículo 53. Pueden sancionar sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos de la ley. Numeral 1. Los jefes de la fuerza pública, quienes puedan imponer sanciones a sus subalternos para contener una insubordinación o un motín, o por falta disciplinaria. Numeral 2. Los capitanes de buques o aeronaves, quienes estando fuera del puerto tienen facultad para contener una insubordinación o un motín, o mantener el orden a bordo, y para detener provisionalmente a cualquier delincuente real o presunto. Artículo 34. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional o legal, en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Se exentúan los miembros de la fuerza pública cuando estén en servicio, en cuyo caso la responsabilidad recae únicamente sobre el superior jerárquico que imparta la orden. Artículo 35. Es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños. Artículo 36. Las asociaciones religiosas tienen capacidad jurídica y ordenan y administran sus bienes dentro de los límites señalados por la ley, los mismos que las demás personas jurídicas. Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de la persona o contra la seguridad social o el orden público. Artículo 38. Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos. Los manifestantes o reuniones al aire libre no están sujetas a permiso y solo se requiere para efectuarlas aviso previo a la autoridad administrativa local, con anticipación de 24 horas. La autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir o reprimir abusos en el ejercicio de este derecho, cuando la forma en que se ejerza cause o pueda causar perturbación al tránsito, alteración del orden público o violación de los derechos a terceros. Artículo 39. Es permitido formar compañías, asociaciones y fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales puedan obtener su reconocimiento como personas jurídicas. No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o promuevan la discriminación racial. La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la ley panameña. Artículo 40. Toda persona es libre de ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en lo relativo a idoneidad, moralidad, previsión y seguridad social, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias. No se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes. Artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivo de interés social o particular y el de obtener una pronta resolución. El servidor público ante quien se presenta una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de 30 días. Artículo 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en base de datos o registro público y privado y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión de conformidad con lo previsto en la ley. Esta información solo podrá ser recogida para fines específicos mediante consentimiento de su titular o por disposición de una autoridad competente con fundamento en lo previsto en la ley. Artículo 43. Toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en base de datos
o registro a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita o por mandato de la ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación. Artículo 44. Toda persona podrá promover acciones de habeas data con mira a garantizar el derecho de acceso a su información personal, recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares, cuando estos últimos traten de empresas que prestan un servicio al público o se dedican a suministrar información. Esta acción se podrá interponer de igual forma para hacer valer el derecho de acceso a la información pública o de acceso libre, de conformidad con lo establecido en la Constitución. Mediante la acción de habeas data se podrá solicitar que se corrija, actualice, rectifique, suprima o se mantenga en la confidencialidad la información o datos que tengan carácter personal. La ley reglamentará lo referente a los tribunales competentes para conocer de la habeas data, que se sustanciará mediante proceso sumario y sin necesidad de apoderado judicial. Disculpe, profesor. Artículo 45. Los ministros de los cultos religiosos, además de las funciones inherentes a su misión, solo podrán ejercer los cargos públicos que se relacionen con la asistencia social, la educación o la investigación científica. Artículo 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto la del orden público o de interés social cuando en ella así se exprese. En materia criminal, la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. Artículo 46. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales. Artículo 48. La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que deba llenar, por motivo de utilidad pública o interés social definidos en la ley. Puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización. Artículo 49. El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre la característica y el contenido de los bienes y servicios que adquiere, así como a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la transgresión de estos derechos. Artículo 50. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o de interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social. Artículo 51. En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada, cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado. La ocupación será solo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubiese causado. El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación u ocupación. Artículo 52. Nadie estará obligado a pagar contribución ni impuestos que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciera en la forma prescrita por las leyes. Artículo 56. Artículo 53. Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención durante el tiempo y en la forma que establezca la ley. Artículo 54. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o de no hacer que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales. Artículo 55. En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella
y suspender temporalmente de modo parcial o total los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución. El estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declaradas por el órgano ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El órgano legislativo, por derecho propio o a instancia del presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de 10 días y confirmar o revocar total o parcialmente las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete relacionadas con el estado de urgencia. Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el órgano legislativo, si estuviese reunido o si no lo estuviera, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia. Joel Guerra, 8906-77. Gracias, profesor. Y disculpe las interrupciones, profe. Estoy trabajando y salgo tarde, por eso pedí un permisito para poder hacérselo hoy.